que el doctor Pablo Sotelano, que es el presidente de la Sociedad de Pie y Tobillo, va a presentar el tratamiento quirúrgico en la inestabilidad de tobillo, y ahí hacemos preguntas usando los dos expositores. ¿Quieren sacar una foto de la red? Bueno, voy a pasar, vamos a ver si, parece que me voy a quedar acá arriba. Dale, ponelo. Bueno, yo voy a hacer algo un poco más corto y más enfocado a lo que es el esguince de tobillo. No tanto a diagnóstico eso, pero sí a la parte anatómica y a lo que apunto y a lo que les quiero transmitir y a ver si lo logro. Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se dijeron recién, que el doctor Paus dijo, y ya las van a ver en algunas partes repetidas, que eso lo vamos a pasar rápido. Y en otra parte les voy a tratar de dar la idea de por qué yo creo que vamos en rumbo a cada vez más operar los esguinces de tobillo. Y esto es como un péndulo, ¿no? Cuando yo termino la residencia, empiezo el fellow y yo estaba en la guardia, hacía estrés a todos los tobillos, todo tobillo que tenía más de 15 grados iba al quirófano. Y entonces operamos muchos y la verdad que nos ha ido muy bien. Ahora que yo ya no estoy más en la guardia, los veo menos, los recibo menos y los opero menos, porque no los diagnostico yo, los residentes tal vez no lo diagnostican, no le hacen el bostezo, entonces llegan un poco menos. Pero más allá de eso, hoy que nos vamos a dedicar a la parte lateral del tobillo, y es importante, y voy a hacer hincapié en la anatomía 2 minutos, porque lo que todos conocemos, se van descubriendo cosas nuevas y van cambiando. Este es un maléolo lateral, donde este es el ligamento tibio fibular o tibio peroneo, y este es el anterior, el peroneo astralino anterior, que tiene 2 fascículos, y que eso es lo que se está hablando últimamente. En los últimos 2-3 años se está hablando mucho de estos 2 fascículos anteriores, de cuál es la función de cada uno. Obviamente tener cuidado con el peroneo calcáneo, que siempre pasa por detrás de los peroneos, con lo cual es tan sencillo abordarlo y repararlo. La verdad que no. Y cuando uno hace la técnica quirúrgica abierta, por más que sea abierta, cuesta llegar al peroneo calcáneo, con lo cual nosotros pensamos, ¿y estamos realmente reparando todo bien? No lo sabemos, pero los pacientes, la evolución es buena. Y esta diapositiva la voy a poner al final de todo otra vez, porque esto de los fascículos habla de un fascículo superior y otro inferior del peroneo astralino anterior, y habla de que el fascículo inferior está unido al peroneo calcáneo, y que no es el más complicado, porque tiene células, tiene una composición arciforme, y eso hace que con una inmovilización de 1 a 2 semanas siempre cicatrizan. En cambio el problema lo genera que aparentemente lo que están diciendo en los últimos 2-3 años se comportaría como un ligamento cruzado. Es un ligamento intraarticular tubular que no cicatriza nunca cuando se rompe. Entonces, cuando uno hace la cirugía y opera, ya sea abierto, artroscópico, artrobrostrom, la que quieran, la idea es reparar esto, y como en la técnica abierta y en la artroscópica esto se repara, la idea es de que la cirugía termina mejorando esta inestabilidad que tiene el tobillo. Entonces, ese es el concepto principal anatómico que les quería transmitir de por qué esto es un péndulo, va y viene, antes se operaba, después no, y ahora yo creo que estamos entrando en la tendencia de vuelta a operar. Tal vez después volvamos a lo otro, pero bueno, esto es así. Entonces, bueno, 7 a 10% de las consultas de una guardia general son por los esguinces de tobillo, y como dijo el doctor, probablemente los deportistas con la propiocepción activa que tienen se esguincen mucho menos que el deportista ocasional, entonces eso tiene que ver. Pero es cierto también que el 50% representan lesiones deportivas, sea de alto rendimiento o no, pero están incluidas. Las radiografías siempre pedirlas para descartar fracturas que pueden ser del proceso lateral de astrágalo, la base del quinto, peroné, en fin, siempre pedir un par radiológico. Estoy de acuerdo en lo que dijo el doctor, es bueno esto porque no vamos a entrar a discutir. Soy totalmente defensor de hacer los bostezos, y hoy uno va a las sociedades
de artroscopía de tobillo y pie y hablan los artroscopistas y hablan los especialistas en tobillo y pie y dicen, no, los bostezos no sirven más para nada, hay que hablar con el paciente y ver qué inestabilidad tiene. No estoy de acuerdo, porque el bostezo nos puede manifestar la inestabilidad hoy y nos puede manifestar cómo va a mejorar después, más allá de la propiocepción y de lo que siente el paciente. Con lo cual, creo que tiene que ver con una dificultad técnica de ir a rayos a hacer el bostezo que realmente la necesidad. Entonces yo creo que es necesario hacerlos los dos, tanto el cajón como el bostezo, y en forma comparativa también. La resonancia siempre descarta lesiones asociadas. Este trabajo después lo voy a mencionar más adelante porque es muy interesante. Entonces recomiendo hacer resonancias para no pasar inadvertida una lesión osteocondral o alguna edema óseo que nos pueda llevar un tratamiento un poquito más largo del normal. La famosa clasificación que más que nada es clínica, y este es un esguince grado 3. Uno sabe si anatómicamente realmente está roto tal ligamento, está roto el otro, y eso es un grado 3. No, pero bueno, es una manera de comunicarnos para saber qué tipo de esguince es. Y esto es importante, 10 al 20% de los esguinces pueden evolucionar hacia esguinces recurrentes, o sea, esguinces crónicos, o dejar una inestabilidad crónica en deportistas de alto rendimiento. Esto está publicado y hace mucho, en el 91, o sea, son trabajos de hace tiempo. Di Giovanni, que ya en el 2004 reporta que del 30 al 40% de los pacientes no operados muchas veces terminan con inestabilidades crónicas del tobillo. O sea que ya sabemos que de estos tratamientos funcionales, es verdad que muchísimos van a andar bien, pero hay un porcentaje de pacientes que no van a andar tan bien y tal vez están asociados a factores intrínsecos como inestabilidad subastralina, un retropié cabo varo, que son todos factores predisponentes a que tal vez ese esguince de tobillo no termine curando del todo. Entre el 25 al 50% de los pacientes muchas veces presentan lesión de cartílago, y esto es de los pacientes que generaron la inestabilidad crónica. O sea, de esos pacientes que no se curaron, no todos, de los que no se curaron, hay un 25 al 50% de pacientes que pueden generar a largo plazo una lesión condral. Y ahí es a lo que quiero apuntar yo. Si a uno se le escapa a este paciente, después puede tener un problema con una lesión condral. Y no es lo mismo reparar un ligamento en agudo que reparar una lesión condral en crónico. Todo lo que hemos reparado. ¿Cuántos han reparado lesiones osteocondrales de astrágalo? Abierta, artroscópica, levante la mano. 3 o 4, 5. 5, bueno, para los que no saben eso, entonces, reparar una lesión de cartílago nunca, como todos sabrán, queda el cartílago igual de lo que era antes, con lo cual yo prefiero prevenir un poquito y no tener que después reparar una lesión condral. Pero lo que juega en contra del tratamiento quirúrgico es que hay un montón de trabajos de evidencia 1 y 2, o sea, es una evidencia súper importante, que demuestran que el tratamiento conservador da el mismo resultado que el tratamiento quirúrgico al mediano plazo. Con lo cual, hoy en día lo que todos dicen es, si esto es así, listo, tratamiento conservador para todo el mundo. Pero yo, como creo que no hay blancos y negros y hay grises, creo que en esta patología hay grises y hay pacientes que merecen una resolución quirúrgica. Este es el estudio que les comentaba. Este es un estudio de evaluación y comparación entre lesiones, esguinces crónicos de tobillo, y le hicieron artroscopía y resonancia. O sea, le hicieron una resonancia previa, pacientes después fueron operados y compararon lo que encontraban en la resonancia versus lo que después se encontraba en la artroscopía. Este fue un estudio retrospectivo del 2006 al 2010, 65 pacientes. ¿Y qué vieron ellos? De los 65 pacientes vieron que desde el punto de vista artroscópico todos tenían anormalidades en el ligamento lateral. 33 pacientes, o sea el 51%, presentaba lesiones osteocondrales, 39 pacientes sinovitis de tobillo y 10 pacientes una fricción anterior. Esto por artroscopía lo diagnosticaron. Y esto es lo que veían en la resonancia, que los porcentajes, o sea, de este 100% de anormalidades, la resonancia solo diagnosticaba un 60%. De estos 33 pacientes con lesiones osteocondrales, solo se diagnosticaban un 46%. Después, cuando hacían la artroscopía, verían que era mucho mayor. Entonces, esto es lo que un poco preocupa, y es si no se nos estarán escapando lesiones cuando uno deja estas pequeñas inestabilidades crónicas en un tobillo que, con un cajón anterior de pocos milímetros, es como la rodilla. El jugador de fútbol, por ejemplo, cuando frena de golpe, el tobillo va y viene para atrás. Entonces, ¿es más importante el cajón o es más importante el bostezo? Los dos son importantes, pero hoy creo que es más importante el cajón, porque uno la inestabilidad lateral con el bostezo la puede manejar en forma kinesiológica, pero creo que lo que no puede manejar es el cajón anterior, por lo que le mostraba del ligamento tibio astralino anterior. Entonces, los esguinces grado 1 y 2, ya hablaron mucho de la rehabilitación, del walker, cuánto tiempo.
Esguince grado 3, inmovilizaciones más prolongadas, hasta 4 semanas, obviamente hablando de tratamiento incruento, y a esto quería llevar, cuando uno tiene un esguince grado 3 y lo inmoviliza 3 a 4 semanas y después lo empieza a rehabilitar, estoy en el mismo tiempo que cuando lo opero. Yo hoy opero a un paciente, le suturo un ligamento, le pongo un yeso una semana, 10 días, lo paso un walker con carga. No lo movilizo, pero lo paso un walker con carga. Me interesa mantener los 90 grados para que cicatrice el ligamento. Con lo cual prácticamente estaría en los tiempos iguales a el no quirúrgico. Y Hamilton también describe que entre 10 y 40% de los pacientes con esguinces severos, grado 3, pueden generar inestabilidades crónicas externas a pesar de este tratamiento adecuado. Entonces, por eso creo que hay una indicación para el tratamiento quirúrgico, que es pacientes deportistas con entrenamiento de 3 a 4 veces por semana, diagnósticos de esguince de tobillo grado 3, creo que hay un lugar para ese paciente, perdón, más si tiene una predisposición con un pie cabo varo, con una inestabilidad subastragalina asociada, o sea, hay lugar, y lo dijo el doctor también, que hay un lugar para este paciente. Las técnicas quirúrgicas clásicas eran estas, a cielo abierto, hoy el gol estándar es este, y esto se puede hacer, bueno, lo bueno de esta técnica es que refuerza la reparación del ligamento, que es la técnica de Brostrom. Después Gould, ¿qué hizo? Agregó el retináculo, y de esta manera con el retináculo se limitaba la inversión de la subastralina, porque el retináculo se inserta en el calcáneo, con lo cual, si la cirugía está bien hecha, uno repara también parte de la subastralina, y ayuda a corregir componentes subastralinos de la inestabilidad grado 3. Ahora salieron nuevas técnicas artroscópicas, a partir del 2010-2011 se empezaron a describir estas artrobrostrom, llamadas artrobrostrom, o algunas all inside porque lo hacen todo artroscópico, otros hacen una parte de reparación artroscópica y después en forma percutánea la brostrom. No voy a entrar en eso, la idea es reparar el ligamento y si es necesario aumentarlo o no. Ahora se habla de reparación o de aumentación. Entonces, bueno, eso hoy se está tratando de ver. Pero, ¿cuál es el resumen de esto? Que todas las técnicas estas reparan ese pequeño ligamento que yo les mostré anteriormente, que es el fascículo superior del peroneo astragalino anterior, ¿sí? Esta es la técnica a cielo abierto, buscamos el retináculo, este sería nacarado el retináculo. Hay que ver la articulación, si no ve la articulación no va a abrir el ligamento. La idea es abrir el ligamento y hacerle una aplicatura al ligamento. Luego de eso hacer la sutura, se puede hacer con arpones o no. Puedo hacer puntos transóseos, puedo hacer sutura directa con un Vicryl fuerte, con un Vicryl 2, Vicryl 0. Y posoperatorio, lo que les mencioné, 3 semanas de bota corta de yeso, 2 semanas de brace. A partir de la 8ª semana, un trote suave. El trote suave no cizalla el tobillo, entonces no tenemos por qué demorarlo. Tiene que ser un trote suave y controlado, no en el parque, porque terreno irregular. Y acá vuelvo a lo que les mencionaba. Este es el fascículo del ligamento, que es como si fuera el cruzado de la rodilla, mientras este es el ligamento que anterior, el peroneo astragalino anterior, que se une con el peroneo calcáneo y formarían un ligamento entero. Este es el que se repara solo cuando uno le hace un tratamiento funcional, pero el que se cree que no se puede reparar es este. Y digo se cree porque todavía no está muy comprobado. Esto es lo que describió Miki Dalmau, que es un anatomista que trabaja con Jordi Vega y que es el mismo trabajo que mostró el doctor en su presentación. Con lo cual estamos hablando un poquito de lo mismo. Así que bueno, como resumiendo, tener presente que puede existir inestabilidad subastralina asociada a una lesión de tobillo. El 20% de las lesiones agudas pueden generar lesiones crónicas, entonces hay que estar atento y seguir al paciente. El 50% de estas lesiones crónicas generan algún tipo de lesión articular o pueden generar algún tipo de lesión articular. Y siempre asociar el tratamiento al tipo de paciente, qué cantidad de deporte hace, qué actividad, qué tipo de pie tiene. Hay que mirarlo parado, ver si tiene un retropié varo, si el calcáneo es neutro, es valgo, es varo. O sea, eso tiene mucha importancia también en nuestra decisión quirúrgica. El tratamiento de elección continúa siendo funcional porque los estudios nivel 1 y 2 lo demuestran, a pesar de que uno tal vez opine otra cosa, pero eso es lo que está demostrado y publicado. Tener conocimiento que una lesión articular crónica, esto es una opinión personal, es mucho más grave que una lesión ligamentaria aguda, con lo cual no tengan siempre presente eso de que un bostezo o un cajón anterior puede generar después una lesión condral. Y el resultado de una cirugía de reparación ligamentaria en agudo puede dar mejores resultados y más predecibles que la de una lesión osteocondral en forma crónica. Entonces la intensidad del impacto es importante, qué tipo de impacto fue, el grado de esguince, la edad del paciente y qué tipo de deporte realiza y con qué frecuencia. Gracias. Perfecto. Pablo, muchas gracias.
preguntas o para hacer alguna apreciación. Sí. Yo quisiera saber, bueno, te agradezco por la presentación y la honestidad, sobre todo en lo que presentás. Cuando mostrás aumentación, ¿vos estás haciendo algo de sintético como se ve en la corriente actual? Como los internal brace o... Tipo LAT, ligamento de aumentación. Sí. Sí, es un poco costoso, entonces es algo difícil de indicar, pero... Como vi que pusiste aumentación, pensé que... La aumentación puede ser desde el retináculo, que es biológico, o puede ser sintético, que lo hacemos con el internal brace, por ejemplo, que es una marca comercial, ¿no? ¿Has visto, has hecho? Sí, hicimos, sí. ¿Y no les da temor? Pero en crónico, no en agudo, crónico, en agudo no. ¿No les da un poco de temor que porque tenés... Prácticamente no hay grasa sistema... y no hay pie, y tenés la piel nomás, donde se te abrió un punto te quedó el sintético. Yo durante 10 años hice Kenny-Dilat, que era polipropileno. Bueno, esto es más o menos el mismo concepto, y después empiezan a escupirse, que son, me imagino que a nivel de la piel en un tobillo. Yo cuando lo vi en la publicidad de Artres, y estuvimos viendo el trabajo con Ariel, dije esto, acá la piel, porque el facelo de la piel es importante. El sistema es súper fuerte y... Claro, si sí. El sistema es un sistema que es una banda de fiber tape, se llama, porque es un tape, no es un hilo, es más ancho, y repararía un poco el ligamento. Y lo que se hace es tunelizar en el peroné, tunelizar el astrágalo, y se lo coloca con dos especies de arpones que tienen un nombre comercial que se llama Sweetblock, que lo inventó un cirujano de hombro, y lo que hacen es reparar ese ligamento. El tema es que ese anclaje es brillante en un hueso normal. Cuando uno tiene una pequeña alteración ósea, algún quiste, y ese anclaje zafa, es como dice el doctor, zafa y justamente en el tobillo, que está muy cerca a la piel del hueso, puede generar algún problema. Entonces, si bien es un anclaje bárbaro, hay que saber dónde colocarlo. Está descrito en hombro, está descrito para tendinopatía aquiliana, para la inserción del Aquiles, está descrito para cualquier ruptura ligamentaria, la del pie plano con el spring ligament también, o sea, la del ligamento calcáneo escafoideo, y la verdad que tiene una fuerza sumamente mayor a cualquier arpón y a cualquier fiber wire. El problema es que cuando hace un pull out el sistema de anclaje, eso puede generar algún problema en la piel. No me ha pasado con el tobillo, sí me pasó con Aquiles, que uno de los anclajes hizo un pull out y lo tuvimos que sacar y generó una hiperemia, eritema, parecía una infección, después por suerte no fue, lo operamos, sacamos el anclaje y ahí resolvió. Yo le llamo aumentación con lo que sea, puede ser biológico, puede ser sintético. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, allá atrás. ¿Cuál sería el tiempo? ¿Es el mismo tiempo? Perdóname, ¿en qué momento le hago cargar peso? Claro, ¿en qué momento cuando le vas a cargar peso al tobillo? Técnicamente, si estoy inmovilizado con un yeso y quiero ponerle un taco al yeso, puedo, porque el tobillo en el yeso no se mueve. Cuando lo paso un walker lo cuido más, porque el tobillo del walker tiene un poquito más de movimiento, con lo cual nosotros hacemos en estos pacientes operados un tratamiento de yeso de 10 días, no más que eso, a lo sumo 2 semanas, ahí pasa un walker, sin movimiento. Y a partir de las 3 semanas le empezamos a dar movimiento y carga, cuando pasa el walker, 10 días, 2 semanas ya está cargando peso. Pablo, te felicito, sí. muy buena la presentación. Gracias. Y quería saber si la inestabilidad aguda, cuando elegís operar al paciente, usás la misma técnica, que supongo que será la Boston Gold que mostrás como gol estándar, sí. En agudo y en crónico, si usás la misma técnica, y sin crónico, interpreté que el único gesto que agregás es, por ejemplo, el internal brace. Hago la misma técnica en agudo y en crónico, que es la Boston Gold, o sea, la reparación ligamentaria más la aumentación con el retináculo. En las dos la misma. Si tengo la posibilidad de utilizar un internal brace y la inestabilidad es severa, lo uso, pero es muy costoso y es difícil indicarlo, a pesar de que estamos un poco en una burbuja que es el hospital italiano, pero a pesar de eso es difícil indicarlo aún ahí también. Con lo cual no tengo gran experiencia. Tenemos 2 o 3 casos hechos con el sistema te hablo de inestabilidad de tobillo. Sí tenemos otro tipo de cirugía. Con lo cual todavía no te puedo dar una respuesta, pero la aumentación siempre nos anduvo bien a cielo abierto. Ahora estamos haciendo artroscópica. Nosotros hacemos más la artrobrostron que la reparación toda all-in, que le llamamos all-inside. Nos gusta más hacer
la reparación ligamentaria y después agregarle retináculo percutáneo. Pero sí, hemos tenido, la verdad, que muy buenos resultados y o se fueron a ver otro médico ni no los vi yo los malos resultados o anduvieron bien. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Con lo del internal brace, yo del tobillo no tengo conocimiento, pero a nivel del ligamento cruzado, bueno, en todos los ligamentos se utiliza, y en el ligamento cruzado anterior también se utiliza, se habla un poco de utilizarlo para protección del ligamento reconstruido, pero es un tejido sintético que no tiene compliance, o sea, que no tiene elasticidad. Nada. Entonces, ¿qué función le estarías dando al ligamento que reparaste o que reconstruiste? En el caso de un ligamento cruzado anterior, hablo yo, pero en tobillo, ¿y qué función cumpliría el internal brace si no tiene compliance, no se elonga? ¿Qué va a hacer el ligamento que reparamos? Esa pregunta que te la hago porque también la pienso en la parte de rodilla, ¿no? Sí, el problema ahí es que el punto clave de la cirugía con internal brace es dónde haces la inserción de los dos tornillos, que tiene que ser exactamente en el punto de rotación para que pueda el tobillo rotar en su momento. No tanto en el peroné, pero sí en el astrágalo. En el peroné tenés un footprint, que es donde está el insertado el ligamento superior, el ligamento inferior del tibio peroneo, del peroneo astragalino. Ahí tenés un footprint, ahí es fácil, ahí el internal brace. Y después en el astrágalo, ese es el problema. Enseguida, en donde termina la parte del cartílago anterior, ahí es donde va insertado. Ahora, es como decís vos, si vos lo hiciste 3 milímetros para atrás, 3 milímetros para adentro, 4, y es un tema controvertido porque a mí me ha pasado, no con el internal brace, pero con un arpón, de insertarlo en un lugar no preciso, y el paciente tenía dolor y tuve que entrar con la artroscopio de vuelta y simplemente cortar el hilo, después de un año de operado. Y se le solucionó el problema, con lo cual no es un tema menor lo que decís, y es un tema a tener sumo cuidado, no es, bueno, lo pongo dos, o sea, es un tema de sumo cuidado. Pero si vos lo pones en el centro de rotación, le permitís hacer la flexoextensión y no necesitas la elongación, porque estaría trabajando en el mismo círculo de rotación, entonces ahí no necesitarías que se elongue y lo estaría protegiendo. Esa es la idea. Bueno, perfecto, muchas gracias.